Y bien, buenos días a los que no he tenido la oportunidad de saludarles en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Qué bueno, como siempre digo, cada domingo, qué bueno que he tomado esa decisión de venir y juntos tener nuestro tiempo de oración, cantar y ahora reflexionar en las Escrituras. Y estamos en la serie que le hemos titulado Gratitud. Y hoy es nuestra tercera charla. Vamos a ver, y el tema para esta mañana es el orden permanente del Evangelio. Y les invito a que podamos estar en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Y vamos a profundizar en esta mañana en este texto en particular. ¿Y qué nos dice este texto? Y si alguno también tiene otra versión, sería genial el poder leerlo. Y nos dice, estar siempre ¿qué? Estar siempre ¿qué? Gozosos. Orad sin ¿qué? Sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hace más de 100 años, un profesor llamado James Denney de Escocia llamó a estos 3 mandamientos los mandamientos permanentes del Evangelio. Porque son mandatos permanentes, ¿sí? Porque se aplican a todo cristiano. Y no solo a todo cristiano, sino en cualquier ¿qué? Situación. Y el griego lo deja muy claro. Y ya que todos están en imperativo, están en un tiempo presente, podría traducirse como: alégrense continuamente. ¿Oren cuándo? Continuamente. ¿Y den gracias cuándo? Continuamente. Y tenemos que ser sinceros con algo, eso es un gran reto. Porque después de todo, no tendríamos problema si el texto nos dijera de la siguiente manera: alégrate cuándo. A veces, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ora cuándo? De vez en cuando. ¿Y da gracias qué? Cuando tengas ganas. Y qué bueno que el texto dijera de esa manera, ¿cierto? Alégrate a veces, ora de vez en cuando y da gracias cuando tengas ganas. Y esos modificadores son los que nos causan tanto problema a nosotros, porque nos dice que nos alegremos cuando, siempre, que oremos cuando, continuamente, y que demos gracias cuando, en toda circunstancia. Así que el verdadero impacto del Evangelio se verá reflejado cuando nos sintamos gozo, cuando no queramos ¿qué? ¿Cuál es la segunda parte? Cuando no queramos orar y cuando no encontremos una razón para ¿qué? Para dar gracias, ¿sí? Entonces, cuando descubrimos que nuestro cristianismo es genuino, es cuando aplicamos estos 3 mandamientos a nuestra vida. Cuando siempre estamos alegres, cuando oramos frecuente o continuamente y cuando damos gracias en toda circunstancia. Y estos verdaderos o esos sencillos mandamientos revelan el verdadero poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Porque cuando Jesús entra en nuestra vida a través del conocimiento del Evangelio, o sea, de las buenas noticias, lo que debe haber en nosotros es alegría. Lo que debe haber en nosotros es gozo, ¿sí? Porque Jesús está en nosotros. Y orar y dar gracias, e incluso en los peores ¿qué? Y pregunta: ¿damos gracias en los peores momentos? Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es, ¿sí? Así que en esta mañana veamos cada uno de esos 3 breves órdenes permanentes del Evangelio. Entonces, la primera parte que nos dice el texto de Tesalonicenses 3:16 nos dice estar siempre ¿qué? Gozoso. Pregunta: ¿usted siempre está alegre?
difícil, siempre, ¿cierto? Siempre gozosos. Y la traducción Palabra de Dios para Todos nos dice siempre alegres. Dios habla hoy, nos dice siempre contentos. Otra versión nos dice sed llenos de alegría en todo momento. ¿Conocen cuál es el versículo más corto de la Biblia? Yo también pensaba lo mismo. Y eso es cierto en la versión en el español. Pero en el texto griego, el verso más corto de la Biblia del Nuevo Testamento es regocijaos siempre. Ese es el texto más corto en el griego, ¿sí? Y el verdadero impacto del Evangelio se verá cuando no nos sintamos ¿qué? Gozosos. Cuando no queramos ¿qué? Orar. Y cuando no podamos pensar en una razón para estar agradecidos. Y cuando el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, lo llamó las buenas nuevas ¿de qué? ¿Alguien recuerda? De gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y así como el Evangelio debería producir en nosotros gozo, debería ser de gozo para quienes lo escuchan. Y muchas personas han perdido el gozo, han perdido la alegría y muestran una forma de vivir como si el Evangelio fuera algo aburrido, algo donde las personas tendrían que estar enojadas todo el tiempo. Y a veces a la gente se le diga, venga, pero ¿dónde está su alegría? Está muy escondida. Porque a veces no reflejamos eso. ¿Qué reflejamos en nuestro aspecto? Tristeza, angustia, amargura, ¿sí? Ira, ¿sí? Y pregunta, ¿alguien querría escuchar lo que nosotros decimos cuando nos ven así? ¿Alguien querría que nosotros le digamos, alégrate en el Señor? Cuando le decimos eso a una persona, ¿qué diría? No, pues qué alegría. Pero si le decimos a la persona, mire, es que Jesús vino, se hizo hombre, murió en la cruz y nos dio vida eterna, ¿eso qué debería dar? Alegría, gozo. Pero lastimosamente nuestro gozo depende ¿de qué? Del entorno, de las circunstancias, ¿sí? Entonces, claro, hay personas que dirían, pues si usted no refleja gozo, que va tanto a una iglesia, que ora, que busca de Dios, pues entonces ¿qué sentido tiene yo ir a un lugar donde no hay alegría? ¿Sí? Y la primera prueba del poder del Evangelio para la mayoría de las personas será lo que ven en quién, en cada uno de nosotros. Y nosotros somos personas que podemos impactar a una persona por nuestra alegría, o simplemente podemos ¿qué? Alejarlas. Y nuestro gozo no debería depender de si tengo trabajo o no tengo trabajo, si tengo dinero en el bolsillo o no tengo, si mi matrimonio va súper bien, si a mis hijos les está yendo bien. Mi alegría o mi gozo no debería depender si estoy enfermo o no. Pero seamos sinceros, dependemos de esas circunstancias, ¿verdad? Porque cuando tenemos platica en el bolsillo, ¿cómo estamos? Ay, estamos felices, contentos. Pero cuando estamos llegando a fin de mes,
y de pronto no sabemos administrar de la mejor manera, empezamos a quejarnos, renegar y estresarnos. Nuestro gozo no debería depender de un gobierno si hace o no hace las cosas como queremos que estén. Nuestro gozo debería depender de siempre alegrarnos de saber que Jesucristo vino a nuestras vidas y cambió nuestra forma de ser, cambió nuestra manera de pensar. Pero eso a veces no es suficiente. Y el Evangelio no lo vemos como suficiente. Y la primera prueba del poder del Evangelio para la mayoría de las personas será lo que vean en nosotros. Y consideremos esto lo que significa cuando nos reunimos un domingo en la mañana. Y cuando nuestro gozo depende de saber que Jesucristo nos permite venir a un lugar donde podemos reunirnos. Cómo fue difícil en pandemia, cada uno en su casa, aislados, ahora podemos venir, reunirnos presencialmente, tenemos un lugar donde personas con tanto amor lo organizan para que esté de la mejor manera. Y deberíamos venir alegres, contentos, disfrutar de una mañana, pero si presentamos primero nuestros problemas y venimos con cara de amargura, con cara de nuestros problemas, trayéndolos y pensar en los problemas que vienen en esa semana. Pregunta: lo que ocurra en el servicio ¿va a depender de las circunstancias del gozo o va a depender de mí? ¿De quién va a depender? ¿Sí soy claro con la pregunta? Cuando venimos a nuestra iglesia y vengo cargado, frustrado, enojado, ¿sí? Lo más seguro es que cuando salga a las 12:05 por esa puerta, va a decir: esas canciones no me gustaron, qué poco emocionalismo hubo en la iglesia hoy, qué poca alegría hubo a través de las canciones, y ni qué decir del mensaje. No, ese mensaje tan pobre que hubo. ¿Y qué decimos del pastor? Porque el gozo y la alegría va a depender ¿de qué? De lo que ocurrió alrededor. ¿Sí soy claro con lo que estoy diciendo? Pero si mi gozo y mi alegría es decir: ay, yo vengo aquí a la iglesia, vengo a compartir con los hermanos, puede que los de la música hayan sonado destemplados, se hayan perdido, haya pasado, pero mi gozo ¿de qué va a depender? De saber que vengo a una iglesia y puedo disfrutar de la música, puedo disfrutar de una oración, puedo disfrutar del mensaje. De mi gozo no va a depender de que si el café estaba clarito, oscuro, si había galletas o no habían galletas. Mi alegría no va a depender de eso. ¿Me siguen? Y a veces venimos a nuestra iglesia y lo que hacemos es criticar o menospreciar lo que se hace, más que disfrutar de lo que sí tenemos. Por eso el texto nos dice estar siempre ¿qué? Gozosos, porque no depende de las circunstancias. Hay mensajes que yo he predicado que algunos dicen: wow, qué súper mensaje, y yo por dentro, no, si vieran lo mal que lo hice, ¿sí? Pero no depende de eso, depende del Espíritu Santo que a cada uno le muestra y le revela lo que cada uno necesita aprender en esa mañana. Y algunos cristianos parecen que tienen el deber sagrado de ser pesimistas, lo que algunos llaman como cristianos encurtidos, que viven la vida actuando como si sonreír fuera un pecado y la risa como si fuera algo abominable. ¿Qué nos dice Nehemías 8:10? El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y Proverbios 17:22 dice: un corazón alegre es buena medicina.
Qué rico es cuando lo saludan a uno como con alegría, ¿cierto? Sí, con ese gozo de bienvenido, qué bueno. O cuando usted se encuentra con alguien en la calle y que disfruta de esa compañía. Y un teólogo de la historia, Charles Spurgeon, lo dijo claramente. Oh, queridos amigos, pueden regocijarse. Dios no ha prohibido el regocijo. No pone restricciones a la felicidad. Créanse que se les permite ser felices. Créanse que no hay ordenanza de Dios que les ordene ser miserables. Y cuando presentamos nuestra fe como una fe monótona, seca, aburrida, sin emociones, cuando damos la impresión de que conocer a Cristo significa convertirnos en una persona religiosa y aburrida, pregunta, ¿quién puede culpar a una generación joven cuando rechaza el Evangelio? Cuando no ven en nosotros alegría o gozo. Pero no es el Evangelio lo que han rechazado, sino que han rechazado una pálida imitación de lo que es el Evangelio. ¿Notan la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros? Ojo, no es que salga por esa puerta ya y luego le digan, ¿cómo está? Feliz, feliz porque me quedé sin trabajo, feliz porque no tengo para pagar el arriendo, servicios, no tengo para comer, pero estoy como. Tampoco no es revelar hipocresía, no me malinterpreten con esto, ¿sí? Porque hay circunstancias en que podemos, dice Eclesiastés que hay tiempo para todo, ¿cierto? Y hay tiempo también para llorar, hay tiempo para preguntarle a Dios. Pero a lo que me refiero es que nuestras circunstancias no dependa nuestro gozo. Y eso es un mandato. Estar ¿qué? Siempre ¿qué? Siempre gozosos. Pero ese es estar siempre gozosos, ese es por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y si hay circunstancias en nuestras vidas, pues Él sabe por qué. Y muchas veces hay gente que dice, prefiero rodearme de personas no cristianas porque reflejan más ¿qué? Más alegría que los mismos creyentes. Y si tan solo tuviéramos ojos para ver, encontraríamos motivos para alegrarnos por todas partes. Así que esta es la primera parte de este mandamiento, estar siempre gozosos. ¿Cuál es la segunda parte? Y otras versiones de la Nueva Traducción Viviente dicen, nunca dejen de ¿qué? De orar. Dios habla hoy y nos dice, oren en todo momento. Y de las tres órdenes permanentes, esta es la que causa más problemas. Porque ¿qué significa orar sin cesar? Y algunas personas dirían, ¿debe cada pensamiento, cada palabra ser una oración dirigida al Señor? Y en un sentido, la respuesta podría decir que sí. Nuestra vida misma debería ser una oración ofrecida a Dios. Y es una parte de la respuesta. Hace algunos años una persona comparó el orar sin cesar con una red de pesca. ¿Y qué es lo que sucede cuando un pescador tira la red y si esa red está bien cosida, si está bien hecha, si está bien entretejida, y cuando tira la red al mar, ¿qué va a ocurrir? Resiste. ¿Y qué va a poder lograr alcanzar? Atrapar peces, ¿cierto? Pero si esa red tiene un agujero, ¿qué va a pasar con esa red? El pez fácilmente se va a escabullir y no va a tener el pez que quisiera tener, el pez queda libre.
Lo mismo ocurre cuando oramos. No debería haber agujeros en nuestra red de oración. Y eso significa orar con frecuencia y de forma deliberada. Significa permanecer en comunión con Dios, para no tener que cambiar repentinamente nuestros hábitos. Y nuestra condición espiritual y esa conexión con Dios debería ser 24 horas del día. Y es simplemente empezar a hablar cuando quieras hablar con Dios. Y orar en todo momento, en todas horas, en todas partes. Y ningún deber debe ser demasiado pequeño para no obtener un pequeño espacio en nuestro día para orar. Y si consideramos la oración en un sentido amplio, nuestra vida misma debería ser una oración ofrecida a Dios. ¿Cómo debería ser entonces orar sin cesar? Debería ser conscientemente, deliberadamente, repetidamente y persistentemente. Y si esto parece demasiado, ¿qué sucede cuando olvidamos a Dios y lo dejamos fuera de nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestra vida cuando simplemente no oramos? No oramos frecuentemente, no encomendamos a Dios nuestro día. ¿Cómo creen que podría ser nuestro día? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, emocional, mentalmente. Gracias, George. ¿Qué pasaría si yo me levanto temprano? Algunos se levantan muy temprano, otros de pronto no tanto. Pero ¿qué pasaría si cuando temprano lo primero que hago es el querer que ese día pueda disfrutar de lo que Dios puede hacer en mí? ¿Qué pasaría si yo me levanto y digo, Señor, hoy yo quiero decidir estar gozoso? Y ya nos organizamos, nos vamos y empezamos a orar y empezamos a decir, Señor, encomiendo este día, pero salimos en el vehículo o vamos a abordar el transporte y el transporte se demora. Vamos en vehículo y se le empiezan a atravesar las personitas y empieza nuestro día a día, ¿cierto? ¿Sí? De nuestra rutina. Pero cuando yo decido orar conscientemente de que saber que van a pasar cosas en el día, ¿cómo va a ser mi día? Y van a pasar cosas que tal vez no queremos que ocurran, ¿cierto? Pero si yo en la mañana temprano encomiendo mi vida a Dios, mi familia, mis hijos, el trabajo, lo que hoy, y doy gracias por lo que Él hace en mí, ¿cómo va a ser mi día? ¿Creen que marcaría una diferencia? La marca. Pero si dejamos a Dios y simplemente nos despertamos, nos organizamos, desayunamos y seguimos nuestro día a día, estoy casi que seguro que va a cambiar la perspectiva del día. Porque va a vivir como amargado, se va a quejar de qué calor, enojado, se va a enojar con todos los demás alrededor.
estresados, ¿sí? Por eso este mandato es tan importante. Seamos conscientes de esa necesidad que tenemos día a día de estar conectados con Dios. Y esos son desafíos que vamos a enfrentar día a día. Cuando invitamos a Dios a nuestra agenda diaria, encontraremos paz y la sensación de saber que el Señor soberano nos va a guiar. Y cuando necesite pedir sabiduría, ¿qué va a pasar? Dios se la va a dar. Cuando necesite paz, Dios se la va a dar. Cuando pida guía, Dios le va a permitir guiar el camino. Y no deberíamos dar por sentado nuestras bendiciones, ni pensar que de alguna manera las mereceríamos. Y todos podríamos orar de la siguiente manera: Señor, enséñame a orar y dame un corazón dispuesto a orar, para que cuando ya no esté, la gente recuerde que oré por ellos. Así que estar siempre gozosos, orar sin cesar, y nos falta la tercera. ¿Cuál es? Sé agradecido ¿en qué? En toda circunstancia. Y en esos momentos difíciles debemos regresar a Dios, porque ese amor de Dios por nosotros nunca cambia. Y la pregunta entonces gira a esa expresión en toda circunstancia. Y sabemos que muchos de nosotros damos gracias cuando todo va ¿qué? Y está bien dar gracias a Dios y alabar a Dios cuando fluyen todas las bendiciones. Pero si solo das gracias cuando tienes dinero en el bolsillo, en el banco, cuando tu matrimonio va bien, cuando el médico dice no tienes cáncer, cuando tus hijos están bien, cuando la iglesia crece y te gustan las predicaciones del pastor, la música, las personas que sirven. Y si ese fuera el único momento en que das gracias, ¿qué vas a hacer cuando lleguen los problemas? ¿Qué vas a hacer cuando en la empresa le digan hay recorte de personal y no quisiéramos dejarte ir, pero tenemos que recortar? ¿Qué va a pasar entonces cuando tu matrimonio se empiece a derrumbar? Cuando tus hijos tomen malas decisiones. Cuando el médico diga el cáncer regresó. O cuando tus amigos te abandonen. Y ese es en esos momentos difíciles en que debemos volver a Dios. Porque ese amor a Dios, ese amor de Dios con nosotros no cambia. Y a veces las nubes de la vida parecen oscurecer el rostro de nuestro Padre y pensamos que nos ha abandonado. Y por encima de las nubes de las circunstancias oscuras, el sol de su amor brilla para siempre. Y admito que a menudo nos suceden cosas que no tienen sentido. A nuestros seres queridos les suceden cosas que no tienen sentido. Y por mucho que lo intentamos, no podemos ver la mano de Dios en cada circunstancia. Así que, ¿cómo damos gracias cuando estamos confundidos? ¿Cómo damos gracias cuando estamos enojados por lo que vemos a nuestro alrededor? Y creo que es bíblico dar gracias de la siguiente manera, incluso en los peores momentos. Porque podríamos dar gracias porque Dios es un Dios soberano. Podríamos dar gracias que las promesas de Dios son verdaderas. Podríamos dar gracias que su gracia es suficiente para cada situación. Podríamos dar gracias que no hay caso imposible para Dios. Y podríamos dar gracias que incluso cuando nos sintamos solos, nunca estaremos solos. Podríamos dar gracias que el Espíritu Santo mora en nosotros
Dar gracias que Jesús siente nuestro dolor. Podríamos dar gracias que mientras sufrimos exteriormente, estamos siendo renovados interiormente. Y en toda circunstancia traduce: pase lo que pase. Y en un mundo como el que vivimos en nuestra sociedad, pasan cosas malas. Y a veces a gente muy buena le pasan ¿qué? Cosas malas. Y no hay escapatoria mientras vivamos en una sociedad consumida por el pecado. Nadie tiene un camino libre por la vida. Y detrás de cada rostro sonriente hay una historia, hay un momento de dificultad, hay una batalla. Incluso las personas más felices han conocido esa cuota de tristeza, de dolor. Y nunca podremos dar gracias siempre, y escúcheme muy bien, nunca podremos dar gracias siempre sin la ayuda del Espíritu Santo. Es difícil hacerlo. Porque el dolor de la vida nos va a llevar a la amargura, a la desesperación, a la frustración. Pero cuando consideramos a Dios en la ecuación, descansamos en Él. Tenemos paz. Entendemos que su soberanía está por encima de todo lo que nosotros podemos entender. Y si estamos viviendo esa circunstancia, podríamos decir que, gracias Señor. Y no preguntarnos por qué, sino, ¿para qué? Y no pretendo sugerir que esto sea fácil, solo sé que es necesario. Y por difícil que sea alegrarnos siempre, pues ¿qué alternativa tenemos? O dejarte llevar por la desesperación y por la ira, o confiar en Dios en cada situación. Y alegrarse por esa situación. Claro, es difícil decir, ¿cómo me voy a alegrar si estoy enfermo? ¿Cómo me voy a alegrar si la necesidad apremia y estoy económicamente pasando por una situación difícil? ¿Cómo voy a gozarme cuando mis hijos veo que no están tomando el rumbo que quisiera? Pero cuando decidimos estar siempre gozosos, cuando decidimos orar a Dios en toda circunstancia, cuando damos gracias a Dios en todo, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra motivación empieza a cambiar. Y si te niegas a dar gracias en cada situación, prácticamente le estás diciendo a Dios que sabes mejor cómo hacer las cosas. Y al dar gracias, cuando no tenemos ganas, proclamamos que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra. Y el simple acto de dar gracias en medio del dolor es un testimonio que vale más que 10,000 palabras cuando todo va bien. Y la última frase, ya para terminar, de nuestro texto responde a una gran pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque el texto nos dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál creen que es esa voluntad? Por ahí vamos, ¿sí? ¿Qué va? ¿Qué nos dicen esos 3 mandamientos? Siempre estar gozosos, orar frecuentemente y dar gracias. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida? Que estemos siempre ¿qué? Que siempre estemos alegres. La voluntad de Dios para nuestra vida es que oremos frecuentemente. La voluntad de Dios para nuestra vida es que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios que tiene Jesús para nosotros. Y estas 3 cosas se verán más claramente en la oscuridad. Porque qué es difícil dar gracias cuando no queremos hacerlo.
¿Qué es difícil? ¿Cómo es de difícil estar alegre cuando las circunstancias no son las mejores? Así que esto es un gran reto. En tiempos difíciles podemos alegrarnos. Puedes orar y puedes dar gracias, porque lo cantábamos ahorita. Fidelidad tan profunda, ¿tan qué? Tan real. Y cada uno y algunos de los que están aquí en esta mañana han presenciado eso de Dios. Estar alegres aun cuando las circunstancias no son las que quisiéramos vivir. Oran aun cuando no quisieran hacerlo. Y dan gracias en toda circunstancia. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta. Y estos 3 mandamientos son tan importantes para nosotros hoy. Porque, Señor, qué difícil es estar siempre gozosos. Y qué difícil es orar cuando las cosas no van bien, cuando te he pedido tanto y tanto por algo y no sucede nada. Y qué difícil es dar gracias, Señor, aún en las peores circunstancias. Y revela en nuestro corazón lo que necesitamos aprender en esta ya tarde. Y Señor Jesús, sin tu ayuda jamás podríamos vivir como nos dice este texto. Perdónanos por quejarnos cuando deberíamos estar alegres. Enséñanos a orar frecuentemente, porque nos has dado tanto. Y danos un poco más en esta mañana, y es corazones agradecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que tu vida fluya a través de nosotros esta semana, para que pase lo que pasa esta semana, que vamos a estar. Primero, siempre gozosos. ¿Qué más? Orar sin cesar y dar gracias en toda circunstancia. Que el Señor les bendiga y que pasen una muy buena semana. Nos vemos el miércoles de manera virtual y el domingo terminamos esta serie de la gratitud.